Después, también en ese mismo inciso me piden la temperatura de bulbo húmedo. ¿Cuáles dijimos que eran las líneas de bulbo húmedo? A ver, ¿cuáles dijimos que eran las líneas para la temperatura de bulbo húmedo? Las del punto de rocío. Es la misma escala, pero ¿cuáles son las líneas de bulbo húmedo? Las líneas de rocío son las rectas. ¿Y las de bulbo húmedo? Las diagonales. Las diagonales, ¿verdad? Entonces, necesito una línea diagonal por la que pase por mi punto. Exactamente no hay. Tenemos esta, pero queda un poquito por arriba de mi punto. Mi punto de mezcla entonces está aproximadamente por aquí, trazando una línea diagonal. Ustedes, si pudieron imprimir su gráfica, pues posiblemente lo vean mejor. Entonces, mi punto es este. Queda un poquito por abajo de la temperatura de 22 grados centígrados. Entonces es 20, 21, como 21.8. ¿Ustedes cuánto leen? Temperatura de bulbo húmedo, 21.8 grados centígrados. Está aquí. ¿Sí? Ok. Es muy importante. Hoy les recomiendo que impriman sus gráficas para que puedan leer bien sus datos. El siguiente inciso ahora nos pide también encontrar la humedad relativa y el punto de rocío en este caso, si la temperatura de un bulbo húmedo es de 30 grados centígrados. Entonces seguimos con la temperatura de bulbo seco de 35, pero ahora el otro punto que nos dan es la temperatura de bulbo húmedo, que es de 30. Entonces me voy a la escala de la temperatura de bulbo húmedo, busco el valor de 30 y me acaban de comentar que las líneas de bulbo húmedo son las diagonales. Entonces me voy a ir sobre la línea diagonal de 30 grados centígrados hasta llegar a la línea de 35 de bulbo seco y ese va a ser mi punto de mezcla. Entonces la trazo. Y ahora este va a ser mi nuevo punto de mezcla. Para ese punto de mezcla, esto era el inciso C. Para el inciso D, ¿cuál va a ser la humedad relativa? El 70%. De 70, muy bien. ¿Verdad? Quedó exactamente sobre la línea de 70. Y también nos piden el punto de rocío. ¿Cuál va a ser su temperatura de rocío? Aquí, cuidado con la escala. Esta es de 25, entonces aquí sería 26, 27, 28, 29 y 30. Las líneas de rocío dijimos que van a ser las líneas horizontales. Entonces, trazo esta línea horizontal que pasa por mi punto y aquí voy a leer la temperatura. Será 25, 26, 27, como 28, 8, ¿o cuánto leen ustedes? Sí, más de 28. Más o menos, ¿verdad? 28.8 grados centígrados. Ese sería el inciso D. Para el inciso E, me piden la temperatura de bulbo húmedo y el punto de rocío si la humedad relativa es del 80%.
Entonces sigo con esta misma temperatura de 35 grados centígrados, pero ahora el otro dato que me dan es la humedad relativa del 80%. Entonces, me voy sobre esta línea hasta que corte con la curva del 80%. Sería un poquito aquí más arriba. Aquí. Tendría mi punto de mezcla ahora en esta posición. Para ese inciso E, ¿cuál va a ser la temperatura de bulbo húmedo? Recuerden, ahora este es mi punto. ¿Cuál va a ser la temperatura de bulbo húmedo? Recuerden que las líneas de bulbo húmedo son las diagonales. Entonces voy a trazar una línea diagonal paralela a las que ya están, que pase por mi punto. Y la escala de bulbo húmedo y de rocío, pues es la misma, la que está sobre la curva de 100% de saturación. Entonces, en este punto, ¿cuánto leen de temperatura de bulbo húmedo? Como 31.4. Como 31.4, muy bien, gracias. ¿Y la temperatura de rocío? La temperatura de rocío son las líneas horizontales. Entonces, la línea horizontal que pasa por mi punto sería esta. Entonces, aquí, ¿cuánto leen de temperatura de rocío? Como 30.5. Exacto, como 30.5. Muy bien. ¿Se entendió cómo encontrar los datos con la curva? Con la carta psicométrica. Es más rápido que estar haciendo los cálculos, pero bueno, también podemos encontrarlos con haciendo los cálculos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, pero déjenme ver qué horas son. El siguiente ejercicio del problemario, si es que ya no tienen duda de esta parte. No. Ok, gracias. Entonces vamos a hacer este otro ejercicio. Ah, no, este es el que acabamos de hacer, ya lo tenía aquí. Bueno, pues este ya lo hicimos. Este. Dice, disponemos de una masa de aire a 50 grados centígrados con 30% de humedad relativa a 760 milímetros de mercurio. Calcular, y vienen una serie de incisos. Entonces ahora, esta mezcla de aire seco con vapor de agua está a 50 grados centígrados. Entonces, ¿qué temperatura será esta de 50 grados centígrados? La de bulbo seco. La de bulbo seco, bien. Entonces, tengo mi temperatura de bulbo seco con 30% de humedad relativa. Entonces, también tengo el porcentaje de humedad relativa. Todas las cartas que les di están a una atmósfera, que es igual a 760 milímetros de mercurio, que es igual a 14.7 psi. Bueno, para este par de puntos, con este par de puntos vamos a encontrar lo que nos pide el ejercicio. Primero es la humedad absoluta. Entonces, encuentren la humedad absoluta para temperatura de bulbo seco de 50 grados centígrados y 30% de humedad relativa. Entonces, podemos hacerla con esta gráfica.
buscan la temperatura de bulbo seco de 50. Y donde esta temperatura coincida con el 30% de humedad relativa será nuestro punto de mezcla. Y para ese punto, encuentren la humedad absoluta, por favor. Entonces, trazo una línea a 50 grados centígrados. Y aquí voy a ubicar mi curva de humedad relativa del 30%. Aquí está 30%, entonces es esta curva. Por lo tanto, mi punto de mezcla quedará en esta posición. Ahora voy a trazar una línea recta hacia la derecha, porque recuerden que las líneas de la humedad absoluta son también las líneas horizontales y su escala es la que está aquí del lado derecho. Aquí tenemos la humedad. Entonces, trazamos la línea y leemos ahí la humedad absoluta. Si hago aquí un acercamiento de esa parte, está. Leemos la humedad. ¿Cuánto leen? más o menos. 23.32. 23.2 más o menos, ok. Entonces, la humedad sería de 23.2. Pero recuerden que aquí son gramos de agua por kilogramo de aire seco. Siempre se acostumbra a darlo en kilogramos de agua. Entonces, vamos a dejarlo en kilogramos de agua, pasando esos gramos a kilogramos, es decir, dividiendo entre 1000. Entonces, vamos a tener una humedad de 0.0232 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Este va a ser mi primer inciso, la humedad absoluta. Después, el siguiente inciso es calcular la cantidad máxima de agua que puede contener el aire a esta temperatura, es decir, a 50 grados centígrados. ¿Cómo puedo saber cuál es la cantidad máxima de agua que puede tener esta mezcla a 50 grados centígrados? A ver, ¿cómo lo puedo saber? Si no entendemos pues los conceptos y la carta psicométrica, pues no vamos a poder encontrar los datos que nos piden, porque en el ejercicio anterior eran datos muy puntuales, nada más era las temperaturas de bulbo húmedo, de bulbo seco, la humedad, pero cuando ya nos cambian algo, por ejemplo aquí la cantidad máxima de agua que puede contener el aire, si no comprendo
la carta, pues no voy a poder encontrar esa cantidad. La cantidad máxima de agua que puede tener esta mezcla de aire con vapor de agua va a ser cuando se llegue al 100% de saturación, es decir, donde ya no cabe más vapor de agua en esa mezcla. ¿Y cuál es la curva que me representa esta saturación absoluta? Pues dijimos que es la curva que está primero, la de 100% de humedad, que es esta. Esta es mi curva de 100% de humedad o 100% de saturación de agua. Entonces, la cantidad máxima de agua que puede haber a 50 grados centígrados es cuando a esa temperatura llegue yo hasta la curva de 100% de saturación. Pero nuevamente esta gráfica está muy cortita y no me alcanza. Entonces me tengo que pasar a la otra gráfica, en esta, y busco mi temperatura de 50 grados centígrados y voy a trazar una línea a esa temperatura constante de 50 grados centígrados hasta llegar a la curva de 100% de saturación. En este punto se tiene el mayor contenido de humedad, pero ¿cómo puedo saber cuál es ese contenido de humedad? ¿Cómo puedo conocer ese contenido de humedad? ¿Cómo puedo saber la masa de agua que hay en esa mezcla? Exactamente en este punto. Por la diagonal que está ahí. Con la línea diagonal. La línea diagonal, acuérdate que nos da la temperatura de bulbo húmedo y en la otra gráfica la entalpía, pero en esta únicamente nos sirve para encontrar la temperatura de bulbo húmedo. ¿Cómo puedo encontrar entonces el contenido de humedad? Con la diagonal del aire saturado. La diagonal de aire saturado. ¿Esta? Bueno, aquí... La curva, perdón. ¿La qué, perdón? De la curva de arriba, de aire saturado. No, porque este me sirve para encontrar el volumen. Bueno, cuando hablo de la cantidad máxima de agua, es la masa de agua que hay en esa mezcla, porque este volumen es el volumen de las dos cosas, del aire seco y del vapor de agua. Y yo quiero saber en este punto cuál es la masa de agua que hay, qué cantidad máxima de agua hay en este punto. Bueno, ya sé que es la máxima cantidad porque está en la curva de 100% de saturación, pero ¿cuál es esa máxima cantidad de humedad? Sería con la línea horizontal hacia la derecha. Exactamente, ¿verdad? Este eje de aquí dijimos que es la de el contenido de humedad, Y, que son los kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Es esta escala y las líneas de la humedad, el contenido de humedad, son las líneas horizontales. Entonces trazo mi línea horizontal y aquí leo la humedad. 246 como 0.086. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Kilogramos de agua
por kilogramo de aire seco. Entonces, cuando me pidan la cantidad de agua que hay en la mezcla, pues tengo que calcular o saber la humedad. Recuerden que el concepto de humedad es ese, cantidad de agua que existe en la mezcla aire seco, vapor de agua. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda en esta parte? No. Bueno, entonces sigamos con el siguiente inciso. Bueno, ahí estaba el acercamiento, 2, 4, 6. El punto de rocío. Para ese punto de mezcla inicial, recuerden que estamos con el de 50 grados de bulbo seco y 30% de humedad relativa. Ahora, para ese punto, ¿cuál va a ser la temperatura de rocío? A ver, búsquenla, por favor. Pues nuestro punto ya lo teníamos a 50 grados centígrados y 30% de humedad relativa. Si lo están haciendo en su gráfica, pues ya lo tienen ahí. Sería este punto. ¿Cuál va a ser el punto de rocío? ¿Cuál va a ser la temperatura de rocío para este punto de mezcla? Todos los puntos que están dentro de esta gráfica son todas las posibles combinaciones que podemos tener de aire seco con vapor de agua. Entonces, este punto es cuando la temperatura está a 50 grados centígrados y el porcentaje de humedad en el ambiente, en la atmósfera, es del 30%. Para este punto, ¿cuál sería su temperatura de rocío? Es decir, ¿a qué temperatura tendría que cambiar esta mezcla para que aparezca la primer gotita de agua? Como a 27.3. Como a 27.3. 25, 26, 27.3. Nos dice su compañera. Ay, perdón. Ok, entonces tendría, fíjense, estaba a 50 grados centígrados, entonces tendrá que enfriarse esa mezcla hasta 27.3 para que se condense la primer gotita de agua, cuando la humedad relativa es del 30%. Entonces la temperatura de rocío, Un poquito más, ¿no? Como 27.5. 5, ¿verdad? 27.5 grados centígrados. Entonces tendría que enfriarse hasta 27.5 para que aparezca la primer gotita de agua en forma líquida o en estado líquido. Ok, ese sería mi punto de rocío. El siguiente inciso dice la cantidad de calor que habrá de suministrarse a 100 kilogramos de esa masa de aire para elevar su temperatura hasta 150 grados centígrados. La cantidad de calor, desde que empezamos a ver balance de energía, la hemos encontrado con la entalpía. O sea, la entalpía me representa la cantidad de energía calorífica presente. Entonces me está pidiendo la entalpía, la cantidad de calor que habrá de suministrarse a 100 kilogramos de esa masa de aire, pero bueno, es aire con vapor de agua. Déjenme ver. Para esa masa de aire seco, para elevar su temperatura hasta 150 grados centígrados. Está en 50. Entonces, ¿cuánto calor hay que suministrarle? ¿Cuánta energía térmica
para que suba la temperatura a 150 grados centígrados. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar la entalpía, pero no es la entalpía que encuentro en la carta, porque esa entalpía está a 50 grados centígrados, pero yo quiero saber la que tiene que adicionarse para incrementar su temperatura a 150 y que además esa masa de aire es de 100 kilogramos. Nosotros sabemos que la ecuación de la entalpía es igual a la masa por el Cp por el delta T. Nada más que en este caso el Cp, la capacidad calorífica, es para la mezcla. Entonces es el calor húmedo que nos representa la capacidad calorífica de la mezcla aire seco vapor de agua por una diferencia de temperaturas. ¿Cuál diferencia? Bueno, de 150 grados centígrados a 50 grados centígrados, que es la temperatura que tiene mi mezcla. Para encontrar entonces la entalpía, necesito la masa, que me la dan, son 100 kilogramos. Conozco también las diferencias de temperatura, 150 y 50 grados centígrados. Entonces me falta encontrar el calor húmedo. El calor húmedo lo puedo encontrar con la gráfica o también con la ecuación. Vamos a revisarlo de las dos formas y a ver si nos coincide. Entonces, como estamos en sistema internacional, sabemos que el calor húmedo es el Cp del aire más el Cp del agua por su humedad. Entonces, el Cp del aire es 1.005 kilojoules por kilogramo de aire seco grados Kelvin. Más el Cp del agua, que es 1.88 kilojoules por kilogramo de aire seco grados Kelvin, por la humedad. ¿Cuál humedad? Pues la humedad que ya leímos para ese punto de mezcla. ¿Cuánto dijimos que era? 0.086, no, esa es la máxima. 0.0232. Y son kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Aquí, perdón, me equivoqué. Déjenme lo corrijo. Estas no son de aire seco, es de agua, porque es la capacidad calorífica del agua. Entonces aquí es agua. Se cancelan estos kilogramos de agua y nos queda kilojoules sobre kilogramo de aire seco Kelvin. ¿Cuánto les da ese calor húmedo? 1.048. 1.048. Gracias. Kilojoules sobre kilogramo de aire seco Kelvin. Ahora, para encontrar la entalpía, van a ser 100 kilogramos, que es la masa, por el calor húmedo, 1.048 kilojoules sobre kilogramo de aire seco Kelvin, por la humedad, perdón, por la diferencia de temperaturas, 150 menos 50 grados centígrados.
Este incremento de grados centígrados se cancela con los Kelvin. Estos kilogramos con estos kilogramos. ¿Y cuánto les da la entalpía? 10.480. 10.480 kilojoules. Es la cantidad, gracias, de energía calorífica que debe suministrarse a la mezcla para que eleve su temperatura hasta 150 grados centígrados para 100 kilogramos de esa masa de aire. Ahora, si el calor húmedo lo encontramos con la gráfica, a ver, háganlo con la gráfica y me dicen qué cantidad les da. Nada más que en la gráfica recuerden que está en kilocalorías, no está en kilojoules. Podemos pasar estas unidades a kilocalorías o podemos calcular el calor húmedo con las entalpías que están en kilocalorías. Si hacemos esa última parte para seguir practicando la ecuación del calor húmedo, el Cp, en lugar de estar en kilojoules, lo dejamos en kilocalorías, nos quedaría como 0.24, pero serían kilocalorías por kilogramo de aire seco, grados centígrados. Y el del agua es 0.46 kilocalorías por kilogramo de agua, grados centígrados, multiplicado por la humedad, 0.0232 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, cancelan los kilogramos de agua, y en ese caso, el calor húmedo en kilocalorías es de, déjenme ver, 0.25. Pero son kilocalorías por kilogramo de aire seco, grado centígrado. Y bueno, este calor húmedo tendría que sustituirse en la entalpía y tendríamos entonces la entalpía en unidades de kilocalorías. Bueno, con la gráfica, ¿cuánto les da el calor húmedo? Y lo compararíamos con este resultado que obtuvimos aquí. Me voy a la gráfica que tiene las otras dos pequeñas gráficas incluidas. Voy a tapar esto tantito. Sería con esta parte de la gráfica del lado izquierdo en la parte de abajo, aquí. Busco la humedad de 0.023. Y trazarían una línea que se vaya hasta donde está la humedad, perdón, donde termina la gráfica, y en este punto, pues leemos la humedad, perdón, el calor húmedo. Me parece que sí es de 0.25, ¿sí lo checaron? Sí. Ok, entonces podemos hacerlo con la gráfica o podemos hacerlo con la ecuación. Entonces, la entalpía, que es la cantidad de calor que hay que suministrar, es de 10.480 kilocalorías.
¿Tienen alguna duda de este inciso? No. Bueno, pues pasémonos entonces al siguiente. Bueno, ahí estaba la gráfica para que se viera mejor. Dijimos que era 0.23. Algo así. Hasta que corte con la línea donde termina la gráfica y leemos hacia acá el calor húmedo. CS. Bueno. El inciso E nos dice calcular la humedad absoluta que adquiere en un humidificador adiabático si sale a 35 grados centígrados. Sigue siendo para mi mismo punto de mezcla, 50 grados centígrados y 30% de humedad relativa, que ya tenemos. Pero ahora se nos está pidiendo la humedad absoluta que adquiere en un humidificador adiabático si sale a 35 grados centígrados. Entonces, la humedad absoluta, lo que me están pidiendo es Y. Que adquiere en un humidificador. En la mezcla de aire-vapor de agua puede humidificarse. ¿Qué quiere decir esto? Que se incremente la cantidad de agua en la mezcla. Entonces, cuando hablamos de humidificación, quiere decir que vamos a agregar, agregar o incrementar la cantidad de vapor de agua en la mezcla. Esta parte de la humidificación se puede hacer, por ejemplo, colocando en una habitación un recipiente con agua. Entonces, el agua, aunque no esté a la temperatura de ebullición, ya comentamos que empiezan a escapar esas moléculas que están en estado líquido al estado gaseoso. Entonces, se incrementa la humedad de la habitación. O bien, poniendo un sólido húmedo, también la humedad del sólido pues va a difundir hacia la atmósfera, hacia la habitación. También sería una forma de humidificar. Otra sería asperjando agua en la habitación. También de esa manera se incrementa el contenido de humedad. O bien, a ese aire de la habitación, mezclarlo con otra mezcla de aire-vapor de agua que tenga un mayor contenido de humedad. Entonces ahí, con un balance de masa, bueno, podemos saber la cantidad de agua total una vez que se mezclan esas dos condiciones de aire seco, vapor de agua. Bueno, entonces, nos piden la humedad absoluta, Y, que se adquiere en un humidificador. Esto quiere decir que va a incrementar su humedad. Y como dice adiabático, es un humidificador adiabático, quiere decir que esta ganancia de humedad se va a llevar a cabo adiabáticamente, es decir, sin que pierda o gane energía calorífica. Y la energía calorífica, ya lo vimos en el inciso anterior, que se refiere a la entalpía, es decir, que la entalpía de mi mezcla debe ser constante, porque es un proceso adiabático. Y además nos dicen que va a salir a una temperatura de 35 grados centígrados. Como no me dicen si es temperatura de bulbo húmedo, de bulbo seco o punto de rocío, es la temperatura de bulbo seco, la normal, a 35 grados centígrados. Entonces, para este punto de mezcla necesito conocer la humedad que va a ganar al humidificarse adiabáticamente, es decir, cuando la entalpía es constante y hasta llegar a 35 grados centígrados. Entonces,
¿Cómo hago eso? ¿Cómo encuentro esa humedad que adquiere en un humidificador adiabático si sale a 35 grados centígrados? Bueno, piénsenlo, analicen y regresamos después del receso para ver cómo se encuentra esa humedad en condiciones adiabáticas. Entonces, hacemos por favor nuestro receso. Regresamos 9:25, por favor. Gracias, maestra. Ok.